Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Circuitos Eléctricos. Veamos primero qué es la electrodinámica. La electrodinámica es una parte de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas que se encuentran en movimiento, ¿no? Como en este circuito eléctrico, vamos a ver que estos foquitos se van a encender justamente por el movimiento de las cargas, ¿no? A través de este cable, justamente estimuladas por una fuente de energía que sería la pila. Corriente eléctrica es el movimiento o flujo libre de electrones a través de un conductor, debido a la presencia de un campo eléctrico que a su vez es originado por una diferencia de potencial. Entonces, ese desplazamiento, flujo libre que van a tener los electrones a través de un cable, por ejemplo, un conductor, ¿sí? Y originado justamente debido a la presencia del campo eléctrico por una diferencia de potencial entre un extremo y otro extremo, se denomina corriente eléctrica. Naturaleza de la corriente eléctrica. En un conductor metálico, por ejemplo acá tenemos uno, los electrones se mueven en forma desordenada. No es que lo hagan en línea recta, sino de manera desordenada, como se observa acá. Miren. No tiene ninguna dirección y sentido definido. Sin embargo, en promedio el número de electrones que se desplazan en un sentido es igual al número de electrones que se desplazan en sentido contrario, con lo cual el movimiento neto es nulo. Con ello concluimos que el flujo neto de electrones es cero, ¿no? En este dibujo prácticamente no existe un flujo de electrones, una corriente eléctrica. Ahora veamos el siguiente caso. Cuando el hilo conductor se conecta a dos cuerpos de diferentes potenciales, por ejemplo acá tenemos el cuerpo A y el cuerpo B, y hay diferentes potenciales entre los dos, uno tiene mayor y otro menor potencial, ¿ya? A eso se refiere, se produce un campo eléctrico dentro del hilo conductor, en este caso el cable que se encuentra acá, haciendo que los electrones se muevan en sentido contrario al campo eléctrico existente dentro del conductor. En este caso, ¿no es cierto? Se van hacia la izquierda. Los dos cuerpos, en este caso A y B, de diferentes potenciales pueden ser los bornes de una batería, ¿no? Vale decir, los polos, positivo y negativo de una batería. Intensidad de corriente eléctrica, vamos a llamar I, mayúscula, ¿eh? Es la cantidad de carga, ¿sí? El cambio de carga que atraviesa una sección del hilo conductor en una unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, esa intensidad eléctrica tiene que ver con la cantidad de carga en función de una unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de carga está pasando, por ejemplo, por este cable conductor? En función de un tiempo, a eso le llamamos intensidad de corriente eléctrica. La unidad de intensidad de corriente eléctrica en el sistema internacional es el ampere o amperio, ¿no? Que significa la carga eléctrica, que se símbolo es coulomb, y el tiempo es en segundo. Tipos de corriente eléctrica. Tenemos dos tipos de corriente eléctrica, la corriente eléctrica continua y la corriente eléctrica alterna. Entonces veamos la corriente continua primero. Se realiza cuando las cargas eléctricas se desplazan en un solo sentido, debido a que el campo eléctrico permanece constante, ya que su diferencia de potencial es invariable. Por ejemplo, esto sucede en las pilas y en las baterías, ¿no? Tenemos que la intensidad de ese campo eléctrico o de ese sistema, ¿no es cierto?, es constante en función del tiempo. Por lo tanto, es una corriente continua. En el caso de la corriente alterna, se realiza cuando las cargas eléctricas se desplazan cambiando periódicamente de sentido. Esto se debe a que el campo eléctrico cambia de sentido con cierta frecuencia, producto del cambio frecuente de la diferencia de potencial. Por ejemplo, sucede esto en la corriente que empleamos en la casa, ¿no? Es una corriente alterna. Vemos que la intensidad de la corriente, ¿no es cierto?, no es constante, mire, va variando en función del tiempo. Entonces, eso es una corriente alterna. Sentido de la corriente eléctrica. Bueno, veamos primero el sentido real y luego el sentido convencional, que es el que más se usa, ¿ya? Pero esto es lo que realmente sucede. Sentido real. En un conductor sólido, un cable, los electrones se desplazan siempre del polo negativo hacia el polo positivo. Del potencial menor es el polo negativo y el potencial mayor es el polo positivo, oponiéndose al campo eléctrico, ¿no? Entonces el campo eléctrico sería del polo positivo al polo negativo, pongámosle así, pero los electrones se desplazan en sentido contrario, ¿ya? Entonces esa sería la intensidad si lo queremos graficar de esa corriente eléctrica, y eso es lo real, ¿eh? El sentido convencional. Para esto asumiremos que quienes se mueven en un conductor sólido
son las cargas positivas, ¿no? Como si fueran las cargas positivas que se van del polo positivo al negativo, a eso se refiere. En un conductor sólido, las cargas positivas se desplazan del polo positivo, que tiene mayor potencial, al polo negativo, potencial menor. En el mismo sentido que el campo eléctrico. Lo vemos acá, el campo eléctrico tiene el mismo sentido, esa intensidad de corriente eléctrica. Pero ¿por qué se utiliza, no es cierto, el sentido convencional? Porque cuando recién se comenzó a estudiar cómo fluía la corriente eléctrica en un conductor, no se conocían los electrones, ¿ya? Pero se hablaba de cargas positivas y negativas, ¿no? Y este es el sentido convencional teniendo ese concepto. Fuentes de corriente eléctrica. La fuente de corriente eléctrica es aquel dispositivo capaz de transformar algún tipo de energía en energía eléctrica. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, como los diferentes tipos de centrales eléctricas, ¿no? Las hidroeléctricas, las termoeléctricas, ¿no? Etcétera, etcétera. Las 6 fuentes básicas de energía que se pueden utilizar son el frotamiento, tiene que ver con la energía mecánica, la luz, energía radiante, la presión que ejercen los cuerpos, también pueden producir energía, el magnetismo, sí, ya lo hemos visto en los imanes, el calor también se puede transformar, ¿no es cierto?, en energía eléctrica, y la acción química, por ejemplo, en el caso de las pilas, sustancias químicas pueden reaccionar y producir un flujo de electrones que es una corriente eléctrica. Resistencia eléctrica, le vamos a poner R mayúscula. Es la medida de la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica a través de él. O sea, un cuerpo no deja fluir libremente los electrones, ¿no? Ofrece cierta resistencia eléctrica. A eso se refiere, ¿no? ¿Cómo se representa la resistencia eléctrica? Acá tenemos, ¿no es cierto?, un conductor, y acá tenemos así como si fueran cerritos de, ¿no?, subidas y bajadas. Eso representa una resistencia, ¿ya? Se le representa mediante un segmento de línea quebrada, como se observa acá. Esto es una resistencia, simbólicamente hablando. En los buenos conductores, las cargas eléctricas se encuentran poca oposición al su paso, o sea, las cargas eléctricas, ¿no es cierto?, fluyen con cierta facilidad. Luego la resistencia del cuerpo decimos que es baja, pero en los malos conductores, como vemos en este dibujito, por ejemplo, este puede ser un cable, el buen conductor, un cable de cobre, ¿no? Un mal conductor, de repente puede ser el agua, pongámosle así, o de repente una madera, pongámosle. En los malos conductores, las cargas eléctricas se encuentran gran oposición a su paso. Luego la resistencia del cuerpo es alta, ¿no? Y por lo tanto, las cargas positivas no pueden fluir fácilmente hacia el extremo negativo, o sea, del polo positivo al polo negativo, en el sentido convencional que hemos estado comentando. Leyes fundamentales, la resistencia eléctrica. Comencemos con las leyes de Paulet. Primero, ¿qué nos dice Paulet? Primero, la resistencia eléctrica ofrecida por un conductor es directamente proporcional a su longitud. Si el conductor tiene más longitud, va a tener mayor resistencia al paso de los electrones. A eso se refiere. Segundo, la resistencia eléctrica ofrecida a un conductor es inversamente proporcional al área de sección recta del dicho conductor. Por ejemplo, acá tenemos un conductor, un cable, ¿sí? Si su área es mayor, va a ofrecer menos resistencia al flujo de electrones, ¿no? Por ejemplo, en un cable de cobre grueso y un cable de cobre delgado, el que ofrece menor resistencia es el cable de cobre grueso, y el delgado va a ofrecer mayor resistencia, porque la resistencia eléctrica ofrecida por ese conductor es inversamente proporcional a su área. A eso se refiere. ¿Ya? El símbolo Rho significa resistividad, que depende del material. Entonces podemos decir que la resistencia eléctrica es igual a un coeficiente de resistividad multiplicado por la longitud del conductor entre la sección transversal de dicho conductor. ¿Ya? Nota, hay que tener en cuenta lo siguiente: el mejor conductor de la electricidad es la plata. Luego le sigue el cobre, el aluminio y después el hierro. En ese orden. Todos los materiales conducen la corriente eléctrica en cierta medida porque tienen electrones, ¿no? Y a todos los materiales se les pueden asignar un valor de resistividad, que nos indica exactamente la facilidad con que el material habrá de conducir la corriente eléctrica. Ley de Ohm. En una corriente eléctrica, la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica. Mire lo que nos dice Ohm, ¿sí? Que la resistencia, ¿sí?, es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿No es cierto? Diferentes intensidades que van aumentando, y los voltajes, ¿no es cierto?, también van aumentando. Entonces, el voltaje y la intensidad, los dos serían proporcionales. El voltaje se mide en voltios, la intensidad de la corriente, recuerden, en amperios o ampere,
Y en el caso de la resistencia se mide en ohmio, que se simboliza con la letra omega. Más adelante lo vamos a ver. Observación. Existen algunos materiales que no obedecen a las leyes de Ohm. A esos materiales se les conoce como no óhmicos. Entre ellos, el R no es constante. Evidentemente en estos, la gráfica voltaje-intensidad no será una línea recta. En este clase vamos a ver, ¿no es cierto? O vamos a suponer que todos los cuerpos son óhmicos, a no ser que se vaya a decir lo contrario. Experimentalmente se demuestra que la resistencia de un material varía con la temperatura también. Ya, pero esa parte no lo vamos a ver. Entonces, la resistencia final, ¿no?, de un cuerpo va a ser igual a su resistencia inicial, todo eso multiplicado por el valor de 1 más un coeficiente de variación térmica de resistencia por el incremento de la temperatura. Veamos un ejemplo resuelto, ¿ya? Una resistencia de carbono de 10 ohmios, ¿ya? Entonces, la resistencia es 10 ohmios, ¿ya? El valor de R es conectada a una pila. Para medir el voltaje y la intensidad de corriente que pasa por el conductor, se conecta a un voltímetro y a un amperímetro, ¿no?, a la resistencia, como se muestra en el esquema. Bueno, acá no hay ningún esquema. Calcula la lectura del amperímetro cuando el voltímetro marque 3 voltios. Entonces, nosotros sabemos por fórmula que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Tenemos el voltaje de las pilas, ¿no es cierto? Pues está marcando en el voltímetro 3 voltios y tenemos la resistencia que es 10 ohmios. Dividimos esto y nos sale el valor en amperios que sería 0,3. Otro ejemplo resuelto. En un circuito formado por una pila y una resistencia se ha insertado un amperímetro y se han obtenido los valores que se indican. ¿Ya? Entonces acá tenemos el voltaje. ¿Ya? Esta línea grande significa signo positivo y esta línea pequeña significa signo negativo. Recuerden, ¿no es cierto?, que el sentido va del signo positivo hacia el signo negativo. Ese es el flujo de electrones. ¿Ya? Me está diciendo acá, por ejemplo, que la intensidad de esa corriente es 1,5 miliamperios y acá tenemos la resistencia. Entonces, si consideramos que por el cable circula una carga de 1,6021 por 10 a la menos 19 coulomb, calcula el tiempo empleado para desplazar dicha carga. ¿Ya? Entonces, hay una fórmula que nos dice que la intensidad es igual a la carga entre el tiempo, ¿no? De acá sacamos que el tiempo es igual a la carga entre la intensidad, ¿no? Tenemos la carga, 1,6021 por 10 a la menos 16 coulomb. Lo dividimos entre la intensidad de la corriente, pero convertido en amperios. Ya no en miliamperios, sino en amperios, que sería 1,5 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Y hacemos la solución y nos va a salir que el tiempo es igual a 1,068 por 10 a la menos 16 segundos. Otro problema. Observa la siguiente situación en la que se desplaza una carga de un punto hacia otro, en este caso del punto A al punto B. ¿Ya? Y la carga de A en este caso es igual a 0,2 milicoulomb. Me pide lo siguiente. Si para realizarlo se necesita una energía de 4,5 por 10 a la 12 joules, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los dos puntos A y B? No, la diferencia de potencial. Si el valor del potencial, la parte B, ¿ya? Si el valor del potencial eléctrico en el punto A es de 11,25 por 10 a la 6 voltios, ¿ya? Ese es el potencial en el punto A. ¿Cuál será el valor del potencial en el punto B? Entonces hacemos los cálculos. Para la parte A vamos a calcular la diferencia potencial entre estos dos puntos, ¿ya? En el voltaje de A menos el voltaje de B. La diferencia de potencial, ¿no es cierto?, entre la carga me va a dar justamente esa diferencia de esos dos voltajes. Ya, entonces me dice que la diferencia para poder desplazar esas cargas, ¿no es cierto?, es a 4,5 por 10 a la menos 12 joules. Eso lo vamos a dividir entre la carga que se va a desplazar, que sería 0,2 por 10 a la menos 3 coulomb, ¿no? Los 0,2 milicoulomb, en otras palabras. Y hacemos la operación y nos sale una diferencia de voltaje de 2.250.000 voltios, que equivalen a 2,25 por 10 a la 6 voltios, ¿no? Aproximadamente 2,3 por 10 a la 6 voltios. Ahora, la parte B, si conocemos el valor del potencial de uno de los extremos, ¿no?, en este caso nos han dado de A, podemos calcularle del otro. Como en el punto A el valor del potencial es 11,25, ¿ya? Reemplazamos acá ese valor, ¿no? Y tenemos el valor de la diferencia de potencial y despejamos y nos va a salir el valor, ¿no es cierto?, del potencial de B, que sería 9,0 por 10 a la 6 voltios. Ejemplo resuelto. Se tienen tres cables de 1 metro de longitud y de 0,25 milímetros al cuadrado, de sección de tres materiales, plata, cobre y aluminio. ¿Cuál conducirá mejor la corriente eléctrica? Usamos los valores de resistividad y sustituimos en la expresión
Entonces, vamos a emplear, ¿no es cierto?, la fórmula de la resistencia, que sería igual a la resistividad que depende de cada material. Recuerden que acá hay tres tipos de materiales, ¿no? La longitud del cable entre su sección transversal. Como dato me dice que la longitud del cable es 1 metro, su sección transversal es de 0,25 milímetros al cuadrado, ¿ya? Para cada uno de los tres materiales. Entonces tendría que dividir 1 entre 0,25 milímetros al cuadrado, hay que transformarlo a metros al cuadrado, ¿ya? Y haciendo, ¿no es cierto?, esta transformación, bueno, acá lo han puesto de frente y también está un poco mal. Debería ser de la siguiente manera. Por ejemplo, ese 1 metro entre 0,25 milímetros al cuadrado, solamente esa operación saldría 4 por 10 a la menos 6. ¿Ya? 4 por 10 a la menos 6 sale ahí. Milímetro al cuadrado. Entonces, a ver, este valor que yo estoy indicando acá de 4 por 10 a la menos 6 lo vamos a multiplicar por el coeficiente de resistividad de cada uno de los materiales, ¿ya? Bueno, acá no lo han puesto, pero lo voy a indicar. El coeficiente de resistividad de la plata es 1,6 por 10 a la menos 8 y lo multiplicamos por el valor de 4 por 10 a la menos 6 y nos va a salir 6,4 por 10 a la menos 2 ohmios. En el caso del cobre vamos a multiplicar ese valor de 4 por 10 a la menos 6 por la resistividad del cobre, que es 1,7 por 10 a la menos 8 y nos sale un valor de 6,8 por 10 a la menos 2 ohmios. En el caso del aluminio vamos a multiplicar ese valor de 4 por 10 a la menos 6 por el coeficiente de resistividad del aluminio, que es igual a 2,8 por 10 a la menos 8 y nos va a salir un valor de 1,1 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Si yo analizo los tres resultados, el que tiene menor resistencia de los tres justamente es la plata. ¿Qué significa esto? Que es el que conduce mejor la corriente eléctrica. Otro ejercicio. En el circuito de la figura indica cuál es el voltímetro y cuál es el amperímetro. ¿Qué magnitud mide cada uno de estos aparatos? ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a poner, por ejemplo, el aparato para medir de repente, ya sea, en el caso, por ejemplo, la intensidad de corriente tiene que estar en serie 1 y 3, acá dice 1 y 2, debe ser 1 y 3, ¿ya? Miden la intensidad de la corriente, por lo tanto, ese es un amperímetro. Y cuando quiero medir el voltaje, ¿sí? Tengo que hacerlo, ¿no es cierto?, en paralelo, que sería el número 2. Bueno, acá le han puesto 3, ya está mal acá. El número 2 sería el voltímetro porque mide la diferencia de potencial y se debe colocar en paralelo. Conceptos fundamentales. Energía eléctrica, le vamos a poner W ahí, ¿ya? Para que un circuito se encuentre en funcionamiento habrá que darle energía, puesto que la energía no se crea ni se destruye. Bueno, eso ya lo sabemos. Es un principio de la termodinámica. Así, un generador le cede su energía química para la transformación a otra clase de energía, ¿no? Entonces la energía tiene que venir de otro cuerpo. En los receptores que están en el circuito se producen nuevas transformaciones de la energía eléctrica. Si son lámparas, se transformarán en energía luminosa, ¿no? La corriente eléctrica se transforma en las lámparas en energía luminosa y también producen calor, energía calórica. Si son motores de energía mecánica, si son aparatos radiotelefónicos en energía sonora, ¿no? Entonces, un tipo de energía va a dar origen a otros tipos de energía. Ya, entonces la energía eléctrica es igual al voltaje por la carga. ¿Ya? También podemos decir que esa energía eléctrica sería el voltaje por la intensidad por el tiempo, o si quieren la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo, o si quieren esa energía eléctrica sería el voltaje al cuadrado entre la resistencia por el tiempo. Ya recuerden que esa energía eléctrica, como es energía, se mide en joules. El voltaje en voltios, la intensidad de corriente es en amperio y la resistencia es en ohmios. Acá tenemos un circuito eléctrico donde va a circular justamente esa corriente eléctrica. Acá tenemos un generador de energía en este caso. Da un voltaje, ¿no es cierto? Tenemos la circulación de esa energía eléctrica por unidad de tiempo y la intensidad. Y acá tenemos un cuerpo que ofrece resistencia justamente al paso de la corriente eléctrica. Potencia eléctrica es la rapidez con la cual se realiza el trabajo, ¿no? Nosotros sabemos que en potencia mecánica el trabajo entre el tiempo nos da la potencia. En el caso, ¿no es cierto?, la potencia eléctrica sería igual al voltaje por la intensidad, o si quieren la intensidad al cuadrado por la resistencia, o también es igual, ¿no es cierto?, al voltaje al cuadrado entre la resistencia. La potencia eléctrica se mide en watts, ¿no? Recuerden cómo te viene tu recibo de luz, en watts.
que significa la cantidad de electricidad gastada, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo. Efecto de Joule, o el efecto Joule que le llaman. Toda corriente eléctrica que atraviesa una resistencia eléctrica origina en ella un desprendimiento de calor, que es directamente proporcional a la resistencia. A mayor resistencia al flujo de electrones, entonces significa que va a producir mayor calor, ¿no? Dice, esto es igual al cuadrado de la intensidad de la corriente y al tiempo que dura la corriente. Entonces, el calor que se va a producir, ¿no es cierto?, por el efecto Joule en esa resistencia es igual a este valor, una constante 0,24 por la intensidad de la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo, ¿ya? Y como es su energía calorífica, se mide en unidades de energía, que sería el Joule, ¿no? Entonces, el calor, bueno, unas unidades convencionales son las calorías, ¿no? Bueno, si queremos hacer la conversión tendremos que emplear, ¿no es cierto?, justamente este coeficiente, ¿no? Esa energía calorífica, de manera general, como cualquier energía, se mide en joules, pero si queremos ponerlo en unidades propias de energía calorífica, calorías, ¿ya? La intensidad de corriente es en amperios, la resistencia es en ohmios y el tiempo es en segundos. Fuerza electromotriz, ¿no? Éxito, la letra E. Es la energía o trabajo que se realiza para llevar una carga de un potencial menor a otro mayor. Se puede decir que también que es la fuerza motriz que hace mover a los electrones. Entonces, ese potencial eléctrico, fuerza electromotriz, es igual, ¿no es cierto?, a la energía entre la carga, ¿ya? Entonces, el potencial se mide en voltios, la energía en joules y la carga en coulomb. Por ejemplo, en la figura de que encontramos acá a la derecha, la unidad de carga sale de la fuente de la pila. Bueno, no es de la derecha, es de la izquierda. De acá sale la unidad de carga. Bueno, está mal ahí. Alimentada de una gran energía, ¿no? Del potencial eléctrico. Luego empieza a moverse y a pasar, ¿no es cierto?, por la resistencia R, que se encuentra justamente a la derecha. De manera que para recuperar nuevas energías tendrá que nuevamente pasar por la fuente que genera justamente ese potencial eléctrico y le da la energía, ¿no? Como el caso de una pila. Esto es una pila. Regla de los signos. El potencial es positivo si el sentido del recorrido va de negativo a positivo, ¿ya? Entonces, el recorrido, ¿no es cierto?, de negativo a positivo, decimos que el potencial es positivo. Y el potencial es negativo cuando el sentido va, ¿no es cierto?, de positivo a negativo, o sea, al revés. Circuito eléctrico. Es el recorrido o conjunto de recorridos cerrados que siguen las cargas eléctricas formando una o varias corrientes. Este es un recorrido cerrado, ¿no?, que hace la corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico. Los circuitos pueden estar constituidos por generadores que producen, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica, resistencias que ofrecen justamente una resistencia al paso de la corriente eléctrica, condensadores que van a hacer que la corriente, ¿no es cierto?, se condense, y bobinas, ¿no?, por ejemplo, para transformar la corriente en otro tipo de energía. El circuito más simple que puede existir está formado por una fuente y una resistencia, ¿no? Acá tenemos una fuente y acá tenemos una resistencia que es el foco. El interruptor en este caso impide el paso de la corriente, ¿no?, desconectando justamente el circuito o conectándolo. Y acá hay unos símbolos. Conector, bueno, es una línea. La pila se simboliza de esta manera. La resistencia ya hemos visto que simboliza así. Un interruptor abierto que no permite el paso de la corriente eléctrica es así. Cerrado permite el paso de la corriente eléctrica. Un motor que realiza un trabajo. Un generador que produce la energía. Un amperímetro para medir la intensidad de corriente eléctrica. Un voltímetro para medir el voltaje del sistema. Clasificación según el tipo de configuración de un circuito eléctrico. Circuitos eléctricos en serie. Se conoce como circuito eléctrico conectado en serie aquel en el cual los dispositivos están conectados secuencialmente, uno a continuación de otro, como se ve en este circuito eléctrico, ¿no? Tenemos dos focos, uno a continuación de otro, ¿no? Igualito acá tenemos, ¿no es cierto?, la pila, tenemos, ¿no es cierto?, el cable conductor y estamos viendo que los focos están uno a continuación de otro. Por lo tanto, ese es un circuito en serie. Circuitos eléctricos en paralelo. Se conoce como circuito eléctrico conectado en paralelo, en donde la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos, ¿ya? Ya no están en serie, ¿no? Para todos, y al igual que la salida de sus terminales, ¿no? Por ejemplo, ingresa la corriente eléctrica en este punto y también para acá, y también sale, ¿no es cierto?, y nuevamente retorna al sistema o fuente de energía. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de circuito conectado en paralelo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, dos focos en paralelo en el primer circuito y en el segundo, hay tres focos en paralelo. Miren, hay que tener en cuenta lo siguiente. En una vivienda los diferentes componentes que funcionan con electricidad siempre se disponen en paralelo. Así, si hay una avería de uno de ellos, el resto de los componentes puede seguir funcionando.
circuito eléctrico mixto. Los circuitos eléctricos mixtos son los circuitos eléctricos en donde podemos encontrar dispositivos conectados en serie o en paralelo al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la secuencia de dos focos en serie, pero esos pares de focos están conectados en paralelo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos dos foquitos en paralelo, que serían prácticamente un solo foco, pongámosle así, que se conecta a otro y ahí estaría en serie. Entonces, estos son circuitos eléctricos mixtos. Asociación de resistencia. En el caso de resistencias en serie, las intensidades de corriente son iguales. ¿Ya? Entonces, la intensidad que pasa por una resistencia hacia la otra y sucesivamente es la misma. ¿Ya? La resistencia resultante sería la suma de todas las resistencias. Y el voltaje, ¿no? Resultante en este caso, sería, o equivalente sería la suma de todos los voltajes. En el caso en paralelo, la diferencia de potencial en cada una de las resistencias es la misma. ¿Ya? En el caso de potencial, estamos hablando del voltaje, es la misma en cada una de ellas, ¿no? El voltaje es la misma, miren. Pero si yo quiero ver la resistencia resultante, ¿no? O la resistencia equivalente sería el inverso de la resistencia equivalente sería igual a la suma del inverso de cada una de las resistencias. Y la intensidad equivalente sería la suma de cada una de las intensidades que está pasando por, ¿no es cierto?, cada una de esas resistencias en paralelo. Ejemplo resuelto. A una pila de 12 voltios se conecta en serie tres resistencias de 15, de 5 y de 3 ohmios. ¿Ya? Entonces ahí está R1, R2, R3. Respectivamente, realiza un esquema de circuito formado y calcula lo siguiente. Primero la intensidad que circula por el circuito y la que circula por cada una de las resistencias. Y luego hay que calcular el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces tenemos acá un circuito, ¿no es cierto?, cerrado. Hay una intensidad de corriente de 12 voltios. Perdón, una fuerza electromotriz de 12 voltios, ¿no? Va a pasar una intensidad de corriente y acá tenemos las tres resistencias. Para calcular la intensidad que circula por el circuito aplicamos la ley de Ohm, ya que nos dice que el voltaje o la diferencia de potencial entre la resistencia nos da la intensidad de la corriente, que sería 0,52 amperios, ¿no? O casi 0,5 amperios. Como las resistencias están conectadas en serie, como se ve acá, en todas ellas tenían la misma intensidad, o sea, 0,52 amperios. Ahora veamos la diferencia de potencial. Ya, la diferencia de potencial en cada una de las resistencias depende de su valor. ¿Ya? O sea, tiene que ver con la resistencia. Aplicamos la ley de Ohm en cada una de las resistencias y comprobamos que la suma es 12. A ver, veamos. En el caso de la diferencia de potencial la primera resistencia sería su intensidad, la intensidad de la corriente por la resistencia. Ya sabemos que la intensidad es 0,52, ¿no? Lo multiplicamos por el valor de la resistencia de 15 ohms y sale un voltaje de 7,8 voltios, que aproximadamente es 8 voltios. En el caso de la resistencia 2, veamos, ¿no es cierto?, su diferencia de potencial, que sería la intensidad por la resistencia 2, 0,52 por 5 ohmios, nos sale aproximadamente un valor de 3 voltios. Y en el caso del voltaje 3, sería la intensidad por el valor de la resistencia 3, que sería 0,52 por 3 ohmios, y nos sale aproximadamente 2 voltios, que significa que el voltaje final sumado sería aproximadamente 12 voltios. Otro ejemplo resuelto. En el circuito de la figura determina la diferencia de potencial y la intensidad de corriente para cada una de las resistencias. Miren, están en paralelo, ¿ya? El voltaje del sistema es 12 voltios. Entonces, sacamos la resistencia equivalente, ¿no es cierto?, con la fórmula inversa de las resistencias en paralelo. Si nos va a salir un valor de resistencia equivalente de 1,62 ohmios, que aproximadamente son 2 ohmios. Según la ley de Ohm, ahora calculamos la intensidad de la corriente que sale de esa pila de 12 voltios, que sería 12 voltios entre la resistencia equivalente, ¿no?, que es 1,62, y nos sale un valor de 7,4 amperios. Aproximadamente 7 amperios sería la intensidad. Ya, bueno, acá hay un error, lo ha puesto 7 ohmios. 7,4 amperios, ¿no? 7 amperios sería. Entonces, en el nudo A, ¿sí? Pongámosle acá, este es el nudo A. Ya recuerde que este es el sentido de la corriente, el sentido convencional. Utilizamos la ley de Ohm para calcular la intensidad en cada resistencia y comprobar que su suma es 7,4 amperios. La diferencia de potencial en cada resistencia es 12 voltios según la ley de Ohm. Ya recuerden eso. Entonces, calculamos, ¿no es cierto?, la intensidad de cada uno con esta fórmula y nos va a salir que la intensidad para la primera resistencia sería igual de 3 amperes, la segunda 2,4 y la tercera 2 ohms. Sumado los tres nos da, ¿no es cierto?, los 7,4 amperes. Otro ejemplo. Calcula la intensidad que circula por el amperímetro en este circuito. Ya, bueno, en este circuito tenemos el potencial eléctrico,
¿sí? La intensidad de la corriente es lo que vamos a calcular. Y tenemos resistencias, dos están en paralelo y una no, ¿no? Pero esta una que no está es como si estuviera en serie con estas dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entre la resistencia 1 y 2 vamos a sacar una resistencia equivalente, ¿sí? Porque están en paralelo y nos sale un valor de 5 ohmios. Y esta resistencia equivalente está en serie con la resistencia 3. Simplemente sumamos y nos sale un valor de 15 ohmios. Ahora, la intensidad de corriente en el sistema sería el potencial eléctrico, que en este caso lo da la fuente de alimentación, ¿no es cierto? Que sería 4,5 voltios entre los 15 ohmios, nos da una intensidad de 0,30 amperes. Otro ejercicio, haya la resistencia equivalente del circuito, miren, tengo varios circuitos, algunos de ellos están en serie y otros están en paralelo. Comencemos con la resistencia 2 y 3, ¿ya? Con la resistencia 2 y 3. Están en serie, los sumamos, simplemente son 10 ohmios. Ahora, ese resultado de la resistencia 2 y 3 está en paralelo con la resistencia 4. ¿Sí? Entonces hacemos los cálculos y nos salen, ¿no es cierto?, 5 ohmios. Y entonces todo esto de acá, 5 ohmios, que está en paralelo con la resistencia 1, perdón, en serie, se suma. Entonces me sale 8 ohmios. ¿Ya? Ahora, la resistencia 5 y 6, las dos están en paralelo. Hacemos el cálculo para resistencias en paralelo, nos sale 2 ohmios. Esos 2 ohmios están, ¿no es cierto?, en paralelo con el resultado anterior de 8 ohmios de las otras resistencias. ¿Sí? Entonces hacemos los cálculos y nos sale una resistencia de 1,6 ohmios. Y ese sería el valor de la resistencia equivalente. Actividad. Elaboramos nuestros circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Materiales. Necesitamos 5 bombillas de 3 voltios, ¿no? Focos de linterna. Eso lo podemos encontrar en tiendas donde venden justamente dispositivos electrónicos. También con sus correspondientes casquillos, ¿no? Donde se van a colocar los focos, ¿ya? Una pila de 9 voltios o con su portapilas, como se observa en el dibujo. Conectores, alambres de cobre. Procedimiento. Vas a realizar las conexiones eléctricas con los materiales según como se indican en los dibujos que están hacia la derecha, ¿no? Recuerda que el primero, los foquitos hacen de resistencia y serían, ¿no es cierto?, resistencias en serie. Y en el segundo caso, tengo foquitos, dos están en resistencia como si fueran resistencias en paralelo y uno sería, ¿no es cierto?, que sumado sería una sola resistencia que estaría con la otra resistencia en serie. Realizas un problema, una hipótesis. En el caso de que no hayas podido encontrar los materiales o no puedas contar con los medios para poder comprarlos, entonces simplemente, ¿no es cierto?, observas lo que está en las fotos. De ahí formulas tu problema, tu hipótesis. Haces una explicación de lo sucedido y emites conclusiones. Tickets de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.